Buenos días chicos, hoy vamos a continuar con psicometría. En este caso vamos a trabajar lo que sería el tratamiento de aire. Esto lo podéis ver también aquí en la página 58 del libro, en el que tenéis todas las definiciones y esquemas que vamos a ver ahora, más algunos ejercicios que pondré. Y yo os voy a presentar una diapositiva de PowerPoint que os voy a juntar a Classroom, en el que voy a ir explicando todos los procesos que podemos realizar al aire a la hora de climatizar, ¿de acuerdo? Luego ya posteriormente en instalaciones de climatización en frío veremos los elementos que requerimos para poder hacer todo esto. Empezamos con desde donde lo dejamos el último día, es decir, teniendo un punto específico de aire con las condiciones de temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, temperatura de bulbo seco, volumen específico, humedad específica, humedad relativa, entalpía y volumen específico. Queremos tratarlo para conseguir bien enfriarlo o calentarlo, o aumentarle la humedad o retirársela. Vamos a ver paso a paso cada uno de estos tratamientos. Empezamos con lo que sería calor sensible, que lo realizaríamos mediante una batería de calor. En este caso pasamos de nuestro punto de aire dado a 26 grados, una humedad relativa del 40%, queremos simplemente aumentar su calor, su temperatura. ¿De acuerdo? Como aportando calor. Esta línea horizontal, ¿vale? Roja, implicaría un aporte energético que nos proporcionaría una variación de temperatura de 26 a, en este caso, 36, 7, 38 grados centígrados. Como veis, manteniendo las condiciones de humedad específica inalterables, es decir, seguimos teniendo 8,5 gramos por kilo de aire, pero hemos pasado del 26 grados centígrados a 38. ¿Qué ha pasado? Como podéis ver, cuando aumento la temperatura del aire aportando calor, pues que aunque se mantiene fija la humedad específica, la humedad relativa ha disminuido casi hasta el 20%, que es lo que hablamos la semana pasada relativa a cómo varía la relación de humedad con respecto a la temperatura, ya que el aire al calentarse es capaz de admitir más humedad de agua, es decir, es capaz de diluir más humedad de agua, por lo tanto, con respecto al 100%, que es la saturación, la humedad relativa disminuye, porque esos 8,5 gramos por kilo de aire, ¿vale? Aunque se mantiene fijos, quiere decir que a 38 grados solo responde al 20% del agua que es capaz de diluir ese aire a esa temperatura. Es importante porque, como sabéis, hemos aportado calor, es decir, hemos aportado energía a ese aire para calentarlo. ¿Cómo podemos leerlo? Pues cogemos la condición inicial de aire, que teníamos 48 kilojulios por kilogramo de aire, y hemos aportado calor, es decir, energía hasta los 61. En otras palabras, le hemos añadido 13 kilojulios por kilo de aire para conseguir este aumento de temperatura. Todo ello en calor sensible, porque no ha habido variación de humedad en el aire, ¿vale? Es decir, no ha habido ningún tipo de cambio de estado del agua que está dentro del aire. Si variáramos el sentido de la transformación, es decir, si pasáramos de un aire de 38 grados centígrados y quisiéramos enfriarlo, es decir, hasta los 26 grados, para enfriar lo que tenemos que hacer, retirar calor. ¿Cuánto calor? Pues lo dimos 13 kilojulios por kilo que aportamos antes para calentar. Como veis, también sigue siendo calor sensible porque la humedad específica no varía, siendo 8,5 gramos por kilo de aire. Importante, al reducir la temperatura del aire, disminuye la cantidad de agua que puedo diluir en él, y como veis la humedad relativa pasa de 20 a 40% de humedad. Continuamos con enfriamiento, que es importante lo que vamos a ver ahora. Si ahora, por ejemplo, partimos de un punto de condiciones de aire en el que estamos a 29 grados centígrados con un 70% de humedad, de acuerdo, estamos fuera de las temperaturas y condiciones de confort en humedad, porque
estamos por encima de los 26 grados y además una humedad relativa por encima de los 60. Esto es incómodo, ¿vale? Es muy propio, por ejemplo, de la costa, del Levante. Nosotros queremos enfriar ese aire y retirar calor. ¿Qué ocurriría? Pues lo que tenemos que hacer, igual que antes, una línea horizontal, ¿vale? Sin disminuir la variedad, la humedad específica, que en ese caso lo encuentran en 18, hasta llegar al punto de rocío. ¿Qué ocurre en el punto de rocío si seguimos retirando calor? Pues en ese punto ya no podemos seguir retirando calor mediante calor sensible. En este punto, llegar al punto de rocío, si siguiéramos retirando calor, lo que ocurriría es que empezaríamos a realizar un cambio de estado en la humedad del agua, o sea, del vapor de agua que está disuelto en el aire. Es decir, empezaríamos a condensar. Por lo tanto, toda esta línea que seguiría por el punto de saturación del aire, ¿vale? Mientras retiramos calor, serían condensados. ¿Por qué? Porque hemos variado la temperatura, la humedad específica de 18 gramos por kilo de aire, de la que partíamos en el punto rojo, a los 12,3 gramos de agua por kilo de aire, a los que llegamos al dejar de retirar calor. En este caso, para hacer esta transformación, hemos pasado de los 76 kilojulios por kilogramo de aire del punto rojo a los 48 kilojulios por kilo de aire del punto azul. Es decir, hemos retirado hasta 28 kilojulios por kilogramo de aire para poder llegar de este punto a este. Al realizar esto, no solamente hemos enfriado el aire, hemos disminuido la temperatura del aire, sino que también hemos retirado 5,7 gramos de agua por kilo de aire. De esta manera, al simplemente retirando calor al aire, no solamente disminuimos la temperatura, sino que también vamos a retirar agua. De aquí es importante porque tenemos dos tipos de calor en toda esta retirada. Por un lado hemos retirado de los 76 a los 69, es decir, hemos retirado 7 kilojulios por kilo de energía en forma de calor sensible, es decir, solamente hemos variado la temperatura, y luego hemos hecho toda esta variación de 21 kilojulios por kilogramo de aire, que es relativa a calor latente, es decir, energía que hemos utilizado en condensar el vapor de agua que hay en el aire. Estos son los condensados típicos de la climatización o de las máquinas de aire acondicionado. Vale, ahora, importante de aquí, un punto. Este aire no es el que nos interesa realmente conseguir para climatización, pero realmente es que podemos, en una unidad de tratamiento de aire en el que introducimos del exterior un aire específico con una humedad relativa alta y una temperatura alta, lo hacemos pasar por nuestra unidad de tratamiento de aire hasta llegar a esta condición azul insaturado. Pero lo vamos a introducir dentro de una estancia en la que hay unas condiciones concretas, es decir, un aire ya caliente que está al límite del confort, ¿vale? Y tanto en humedad relativa como en temperatura. ¿Qué es lo que haría al impulsar esta aire que hemos tratado dentro de la sala? Pues una mezcla entre el aire que vamos a impulsar, la condición azul, y el que ya hay dentro de la sala. De esta manera vamos a estudiar lo que serían las posibles mezclas, ¿vale? ¿Qué sería una mezcla de aire? Para mezclar aire realmente lo que vamos es a introducir un caudal de un aire en las condiciones azules a mezclar con otro caudal volumétrico de unas condiciones verdes. Caudal azul, caudal verde. Cada uno de estos caudales tiene unas temperaturas específicas de bulbo seco. El verde está a 26 grados centígrados dentro de la sala y estoy impulsando a 17 grados centígrados al 100% de humedad. Hay dos maneras de trabajar con esto, bien sabiendo el caudal que introduzco de cada uno o bien la proporción de caudal que voy a introducir. Yo, por ejemplo, si quisiera conseguir estas condiciones de mezcla amarillas,
Si yo he hecho cuentas, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grados de diferencia. Como veis, el caudal amarillo está a 1, 2, 3 con respecto a 9. Entonces, yo con esto, viendo que estas dos fórmulas que utilizaría para calcular la temperatura de mezcla, me da igual una que otra, ¿vale? Siempre sería bien el caudal verde por la diferencia de temperatura entre el verde y el azul, es decir, verde, verde, he dividido entre la suma de los dos caudales, ¿vale? Que voy a mezclar, más la temperatura azul, es decir, verde, verde, más azul. También podría hacer la otra opción, que es caudal azul, temperatura verde. Siempre dividido entre el caudal total. Me sabe que me da igual, voy a obtener siempre la misma temperatura de mezcla. Y bien puedo saber los caudales o bien la proporción de aire a mezclar. Son dos maneras de saberlo, ¿vale? Puedo hacerlo por proporcionalidad, igual que hacer un cemento sabiendo la cantidad de palas que tengo que echar de cemento de arena, o bien sabiendo realmente la masa de cemento de arena que tengo que echar, ¿de acuerdo? Haremos ejercicios de las dos formas, es importante saber mezclar. Entonces, en este caso, si yo quiero llegar a esta condición amarilla y sé que estoy a 3 del verde con respecto a los 9 grados de temperatura total, yo sé que la relación de caudales responde a la proporción de temperaturas. Es decir, yo podría decir que como son 3 de verde y la temperatura de mezcla va a estar más cerca del verde que del azul, lógicamente al mezclar una temperatura de 26,17, si la temperatura de mezcla está más cerca que la de verde que la de azul, quiere decir que hay un caudal mayor de verde, ¿no? Es decir, hay más aire verde que azul. Si fuera al revés, el caudal de mezcla, la temperatura de caudal de mezcla quedaría más cercana del azul, lógicamente. Si el aire en mayor proporción es el frío, la mezcla estará más fría. Si el aire en mayor proporción es el interior, que es más caliente, la temperatura de mezcla estará más cerca del caliente. Por lo tanto, la proporción del verde es mayor que el del azul. ¿A cuánto? Si estoy a 1, 2, 3 con respecto a 9, quiere decir que tengo 6 de 9, 6 novenos de verde con respecto al azul. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos 6 es a 9, 6 más 3, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de proporción de verde con respecto a 1, 2, 3 de azul, siempre al revés de cómo viene. 16 novenos entre la diferencia de temperaturas de verde menos azul, que son 9, más los 17 de azul. Voy a seguir esta fórmula, ¿de acuerdo? ¿Cuánto da eso? Pues sería 6 novenos, es decir, 9 entre 9 son 6, 6 más 17, 23. También puedo hacer al revés, tomando como referencia esta fórmula. En este caso, como cojo como referencia el caudal azul con respecto al total, sería 3, 1, 2, 3 entre 9. Es decir, 3 novenos es lo mismo que decir un tercio. Un tercio por 9 más 26 es a menos 3, porque menos 17 menos 26 es menos 9, aquí falta un menos, me lo he comido. Menos 3 más 26, 23. Por lo tanto, como veis, da la misma temperatura que responde a la temperatura de mezcla que me había salido en proporción. Es decir, que veáis que puedo hacerlo tanto gráficamente como analíticamente. Así se mezcla aire, ¿de acuerdo? Segundo, igual que he retirado calor y humedad, ¿vale? Para buscar una temperatura de control, puede ser que yo esté introduciendo dentro de un edificio aire frío y quiera yo calentarlo. Y además aportarle humedad, porque si yo caliento este aire hasta el punto justo en el que yo quiero llegar a las condiciones verdes que me interesa, como veis, al calentar he pasado de los 40% de humedad relativa, que ya estoy en el límite del confort, a un aire bastante más seco a 30, ¿vale? Pero que ya está a 21 grados, que sería interesante dentro de una instancia en la zona de confort que me interesaría. Pero necesitaría aportar la humedad. Para aportar la humedad, que sería en esta vertical, hay varias maneras. En este caso, si
lo que hago es aportar directamente verticalmente, como veis esta línea azul, mis de 7 a 4,5 gramos por kilo gramos por kilo de aire de agua que voy a aportar. Estamos hablando que nos vamos a 2,5 gramos de agua por kilo de aire que quiero aportar. Si es una humefactación isoterma, como veis a temperatura constante, quiere decir que lo que estoy aportando ya es vapor de agua directamente. En este caso, lo que estoy haciendo es aportar energía. ¿Cómo? Por un lado, una energía en calor sensible, es decir, con una batería de calor, es decir, algo pasa el aire por un elemento que produce calor y que se lo transmite al aire. Y por otro lado, estoy aportando energía en forma de vapor. ¿Cómo? Pues vaporizando agua que tenga un depósito. Es decir, esta energía que va de los 26 a los 39 consta de una batería de calor, es decir, estoy calentando el aire y luego estoy vaporizando agua para aportar al aire por un vaporizador. ¿De acuerdo? Entonces sería, por un lado, calor sensible, una batería de calor, y por otro lado, una humectación, es decir, un aporte de humedad isoterma. ¿Por qué? Porque no varío la temperatura, pero tengo que aportar energía para vaporizar agua. La otra forma de realizar este mismo tratamiento sería calentar por batería de calor un poco más hasta aquí para realizar una humectación adiabática a energía constante, es decir, libre de energía, porque como veis esta línea es de energía constante, es decir, de aquí a aquí no he aportado ningún tipo de energía, sigue en estos 39 kilojulios. Entonces, como yo he conseguido aportar la misma cantidad de agua, es decir, 2,5 gramos por kilogramo de aire sin aportar energía, con un pulverizador, es decir, lo típico que ves en las terrazas, ¿no? Yo emito agua muy fina, pulverizada, de manera que en cuanto entra en contacto con el aire se evapora sin aportar ningún tipo de energía. ¿Esa energía dónde la saca? Del aire, que como veis, aunque es lo diré adiabática porque no hay aporte ni variación de calor con respecto al aire, sí que se reduce la temperatura, ¿vale? Dentro de ese equilibrio. Realmente hay una variación de energía, pero la que entra por la que sale, la de la masa de agua que esté aportando con relación a la energía que retiro del aire para evaporar el agua. Por lo tanto, esa variación, ¿vale?, se refleja en un cambio de temperatura, que es lo que notáis en una traza cuando tenéis un pulverizador, ¿de acuerdo? Como veis, la variación de energía con respecto a la anterior es idéntica, no hay ninguna variación. Hemos tenido que aportar 13 kilojulios por kilogramo de aire para poder calentar el aire de los 15 grados a 40% de humedad y llegar a unos 21 a 45% de humedad. La única diferencia es que toda la energía ha sido usada para una batería de calor, es decir, para calentar de forma sensible el aire. La humectación ha sido gratuita, ¿de acuerdo? Recordamos, esta es una humectación adiabática con energía constante, sin aporte energético, y se realiza por pulverizador. Ahora, lo único que nos quedaría, en base a lo obtenido anteriormente, cuando queramos saber cuál es la potencia que requiero para poder realizar un calentamiento sensible, ¿vale? Mediante una batería de calor, que ya veremos exactamente lo que es. ¿Qué necesito saber? Necesito saber, con esta fórmula que ya sabemos de cuando trabajábamos en Molière, ¿no?, que la potencia que requiero es el caudal máximo por la variación de entalpía. La variación de entalpía la tengo aquí. El caudal máximo, ¿cómo lo saco? Pues recuerdan, el caudal máximo es la densidad por el caudal, y la densidad la sacábamos del inverso del volumen específico que tengo aquí abajo. Por lo tanto, siempre necesito el volumen específico del aire a tratar, es decir, del que parto. En este caso estoy calentando de aquí a allí. Si estuviera enfriando, cogería este volumen específico porque es la potencia frigorífica, no la de calor. Entonces, como parto de aquí porque estoy calentando, saco el volumen específico, que os lo he calculado. Se haría igual que hicimos en la sesión anterior. Y una vez que saco el volumen específico, saco la densidad, lo multiplico por el caudal de aire que está haciendo pasar por mi instalación, y en ese caso ya solamente sé que tengo que aportarle 13 kilojulios por kilogramo de aire y obtendría la potencia.